buenos días, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en este martes 17 de febrero. Le damos la bienvenida una vez más a su espacio de entrevistas de enfoque. Esta mañana me encuentro muy bien acompañada del doctor Rafael Aguirre, quien es secretario general de Symetris y con quien precisamente vamos a estar hablando acerca de la situación actual del sistema de salud acá en el país. Así que a nuestro invitado desde ya le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias también a la televisión acá por darme la oportunidad de poderme dirigir a la audiencia y poder platicar del sistema de salud y de todas aquellas dudas que tengan al respecto. Así que atentos y muchas gracias. Así es. Para dar inicio acá con nuestro espacio de entrevista, doctor, queremos hablar cuál es el panorama que se observa acá en el sistema de salud en el país, cómo está funcionando, doctor SB también. Sí, definitivamente tenemos situaciones dentro de nuestro sistema de salud que tenemos que abordarnos. Es algo, como una deuda que tenemos nosotros y que tiene sobre todo la administración en salud con la población en general. Hemos hablado nosotros que más del 61% de la población está siendo afectada o la morbimortalidad, es decir, las enfermedades que están llevándose más a nuestros salvadoreños son las enfermedades no transmisibles. Son las enfermedades aquellas como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, que están provocando, imagínense, el 61% de las muertes a nivel nacional. Y que tienen que estar en una constante revisión las pacientes. Es correcto, y necesitan una revisión constante, por lo menos de 3 a 4 consultas anuales por cada una de estas enfermedades en el control básico necesario. Entonces ya no se digan las emergencias y que estas emergencias pues sean cubiertas con base a la necesidad de darle una cobertura del 100% a la población. Así que qué bueno que tocamos ese tema. Doctor SV es una herramienta más, nosotros lo hemos dicho, es una herramienta más en el sistema de salud que debe de darle una respuesta oportuna a la gente. Estamos hablando que al momento es el 5% de la población que está ocupando este sistema. Creemos que, bueno, la telemedicina es una buena herramienta. Para un caso de emergencia, ¿verdad? Claro, estamos hablando, y para enfermedades leves, podamos decirle, una gripe leve, una enfermedad diarreica leve, cuestiones dermatológicas leves, cuestiones oftalmológicas leves, entre otras, la consulta psicológica, la consulta psiquiátrica, que muy buen abordaje puede hacerse desde telemedicina. Así que creemos nosotros que es muy buena herramienta. Ahora, el aplicativo, la aplicación, pues ahí tendremos nuestras diferencias, pero al final creemos que lo importante es que todas estas políticas vayan siendo integrales. Nosotros hemos dicho, imagínense, ¿cuántos despidos han ocurrido ahorita en el sistema de salud? Médicos, enfermeras, todo este personal que bien, perfectamente pudieron haberse encauzado a lo que son programas de doctor SV. Imagínense, nos han dicho a nosotros que los médicos mayores de 60 años ya no caben en el sistema. Pero ¿qué tal si a estos médicos los hubiéramos pasado también a doctor SV? A que dieran atención. ¿Por qué? Porque son médicos de experiencia. Médicos que tal vez con la máquina puede hacer un zoom y puede tal vez hacer una mejor visualización de lo que se le está presentando y tener como mejor criterio médico. Y que a esto se le añade el uso de la herramienta de inteligencia artificial, pues creemos nosotros que pudo haber sido un buen plan. Ahora, hay situaciones que pueden evaluarse, pueden hacerse mejor, pero lo importante y lo que hemos dicho siempre, Ceci, es que tengamos diálogo, que nos sentemos y platiquemos de todas estas situaciones. Muy bien, antes de poder conocer los diferentes avances que se hayan presentado, las diferentes propuestas que ustedes tienen, conozcamos y hablemos acerca de los despidos que ya mencionó usted. ¿Cómo se está abordando este tema? Sabemos de que en redes sociales y en diferentes medios muchísimas personas se han quejado también del postergamiento de sus cirugías. Así es. Una situación sumamente delicada. Sí, nosotros lo hemos dicho, estamos con un déficit hoy en día de más del 45% en nuestro sistema de salud. Estamos hablando que a finales de 2024 nosotros alcanzábamos a cubrir un 60% de la población en general. El resto, 40% restante, pues les tocaba automedicación, les toca consultar con primos, tíos, abuelos, remedios caseros, etcétera. Y en otros casos hemos sabido nosotros de que han consultado con médicos brujos o con chamanes que todavía existen en esta época. Entonces, esa es la realidad que tenemos, sobre todo en áreas rurales, donde
la dificultad para acceder a los sistemas de salud, a los centros de salud, pues es bien palpable. Ahora, lo importante es que incrementemos y no disminuyamos, pero con estos despidos que han ocurrido, estamos hablando que hemos disminuido alrededor de un 5 o 6% la atención que estábamos dando. Entonces, en lugar de estar arriba del 60%, hemos bajado a un 55 o 54% de la atención. Y esto debería de preocuparle a las autoridades en turno, porque esto quiere decir menos salvadoreños cubiertos, más probabilidad de que ellos se enfermen, más probabilidad de que no haya prevención en salud, más probabilidad de que haya mayor gasto en salud por esta situación, y entonces al final vamos disminuyendo aquellos fondos que podemos invertir para la prevención y la rehabilitación en salud y no solamente para la curación. Y recuerda, evitar una enfermedad es mucho más barato que tratarla. Entonces, esos son los puntos que debemos de ver nosotros. Hemos visto incremento en casos de dengue, sí, incremento en casos de enfermedades respiratorias, sobre todo de vías aéreas superiores. Hemos visto incremento de enfermedades diarreicas. Entonces, ¿qué nos está traduciendo todo esto? De que hay abandono del primer nivel de atención en salud, de la atención comunitaria, es decir, de la atención primaria en salud. Hay un abandono en este momento y debemos nosotros de cuestionarnos a nosotros mismos primero y después a las autoridades el hecho de qué está ocurriendo. Primero, no está habiendo promoción ni prevención de la salud. En segundo lugar, no está ocurriendo un abordaje adecuado de la atención. Y en tercer lugar, la rehabilitación, que es lo que nosotros también hemos platicado. No hay rehabilitación, y si no hay rehabilitación, muy difícilmente se incorpora la gente que ha caído enfermo hacia sus lugares de trabajo, hacia aquel oficio o aquel beneficio que tiene la persona o la sociedad de esta misma. Así es, cuando hablamos precisamente de este tema de abandono o de falta de personal de salud laborando acá en los diferentes centros hospitalarios del país, llamemos público y privado también, no podemos dejar de mencionar las ofertas salariales que se están brindando a personal extranjero, es decir, el salario mayormente competitivo. Hablamos también de diferentes beneficios. ¿Se estará aplicando correctamente esto? ¿Será realmente estos beneficios para estos médicos profesionales reales? No se está aplicando adecuadamente ni equitativamente. Nosotros le hemos dicho y hemos sido bien enfáticos y bien claros. Aquí la situación no solo se trata de dinero o de salarios, se trata de realmente que todo sea equitativo, equiparable, es decir, que la atención como la gente la está percibiendo y la recibe, sea realmente adecuado al salario que el médico está recibiendo. Sí. Ahora, pero si nosotros no hacemos una auditoría médica adecuada, contraloría médica adecuada, y si no hacemos nosotros lo que es el abordaje de los programas de atención de bioética, o sea, porque todo tiene que ir de la mano, Ceci, o sea, no es solamente cuestión elevemos los salarios o seamos más punitivos contra el profesional de salud. Aquí las cosas tienen que ir parejas y sobre todo el gobierno, el compromiso del gobierno de tener los medicamentos a tiempo, de tener los insumos médicos a tiempo, de proporcionar la cantidad de profesionales. Pero nosotros hemos dicho, si ni siquiera 100 médicos extranjeros les han venido. Estamos hablando que, por ejemplo, para el área de hematología, que son los especialistas de la sangre, los que ven los problemas de leucemias, linfomas y otro montón de enfermedades de la sangre, hemos visto que solamente vino una tan sola hematóloga. ¿Sabes cuántos años tiene? Y no, yo por eso he hablado, no hay que discriminar la experiencia de los médicos mayores de 60 años. De 60 años es la hematóloga. Pero o sea acá contrarresta con el trabajo de los profesionales de acá de El Salvador, que de 60 años ya no puede... Ese es el punto. ¿Qué nos han dicho a nosotros? Que los profesionales arriba de 60 años ya no caben en el Rosales, que ya no caben en el nuevo sistema. ¿Quién dice eso? ¿A cuenta de qué? ¿En qué literatura internacional lo han dicho? Si aquí lo que hace falta es unir la experiencia con la juventud y que las dos cosas vayan de la mano. Ese es el éxito de un buen sistema de salud y sobre todo de unos buenos administradores del sistema de salud. Eso es lo que la población debe de tener en cuenta. Aquí está bien que el joven se puede desvelar 12, 14, 16 horas. Perfecto, eso no estamos nosotros en desacuerdo. Pero también la experiencia es necesaria que la lleven de la mano, que en algún momento en alguna cirugía que el cirujano nuevo sabe que o no se ha enfrentado ante esa situación, una vena rota, una situación de un órgano roto,
qué es lo que hace el experto, el que sí ya sabe qué hacer en esos momentos difíciles. Ese es el punto que nos está llevando ahorita a que hay un divorcio entre la experiencia y la juventud que no debería de existir. Se aborda acá entonces el tema de la idoneidad de los cargos, es decir, sabemos de que tienen que estar 100% calificados porque son vidas humanas, es decir, no podemos cancelar, por así decirlo, pagarle a un profesional internacional si acá también tenemos mano 100% calificada. Así es, y son los maestros nuestros, yo le he dicho, lastimosamente por esas políticas de vaivén, de tomar en cuenta o no la experiencia, hemos perdido nosotros dentro del Seguro Social mano de obra calificada. Yo he mencionado... Con años de experiencia. Con años de experiencia, al doctor Rafael Chávez, nefrólogo, al doctor Max Molina, endocrinólogo, a muchos doctores que hemos perdido nosotros en esta etapa con muchísimos años más para dar. Mire, si muchas veces yo he visto la mayoría de colegas prefieren sacrificar, exponer su vida por la edad que tengan, las situaciones que tengan, bueno, y muchos de ellos fallecer en la labor médica, que estar abandonados o solos en sus casas. O sea, prefieren mejor estar dando atención médica, enseñarle a las nuevas generaciones diferentes situaciones de las enfermedades que muchas veces en los libros no encontramos. Ahora, todo tiene que ir de la mano. ¿Tenemos inteligencia artificial? Sí. Esto no quita la experiencia que tenga un buen profesional de salud. ¿Tenemos juventud? Claro que sí, y que tenemos que capacitarla adecuadamente. Algo que nosotros hemos hablado, Ceci, es que tenemos por lo menos de 4 a 6 generaciones de médicos que se formaron con teleestudio, que ellos solamente llevan a los hospitales a hacer sus prácticas con pacientes con COVID. O sea, son médicos que todavía les hace falta mucha experiencia en lo que es la exposición de casos raros, de casos irreconocibles al principio, pero que con la sabiduría de un experto, con la literatura de la mano y hoy que vamos a tener inteligencia artificial, podemos hacer muchísimos mejores diagnósticos. Entonces, estos médicos tenemos que seguir capacitándolos. No fue culpa de ellos la pandemia. No fue culpa de ellos el hecho de que las universidades cerraran. No fue culpa de ellos el hecho de que llegaban a los hospitales y solo tenían pacientes COVID. Fue la situación del momento y por lo tanto nosotros debemos y estamos en la obligación de capacitarlos adecuadamente. Pero no es posible que hoy los abandone el Estado, digan que son médicos mediocres, pero tú los ves dando consulta en Doctor SV. Médicos que están en año social en este momento están dando consulta en Doctor SV, gratuita. ¿Qué te quiere decir eso? Entonces, esas son las cosas que tenemos que mejorar. Tenemos que sentarnos, platicar y dialogar. Tenemos que mejorarlo. Nosotros tenemos la experiencia. Más de 1000 médicos afiliados a Simetriz, ahí hay experiencia. Otros más de 400 médicos que se nos fueron en todo este tiempo que lo hemos hablado. Tenemos gente con experiencia, tenemos que sentarnos a dialogar, a generar realmente planes estratégicos para el buen abordaje de la atención en salud de nuestra población. Si llegase a concretar estas mesas de diálogo en las que ustedes presentan diferentes propuestas, ¿habría una probabilidad de reinserción de estos profesionales de salud? Definitivamente, es lo que nos hace falta. A la población se lo decimos, es que nos hacen falta nefrólogos, nos hacen falta cardiólogos. Y ahí están. Y ahí están los colegas, nos hace falta gastroenterólogos. Pero mire qué bonito que el Seguro Social o que el Ministerio de Salud, en teoría no los necesita porque ya están mayores, pero el Hospital El Salvador sí los puede contratar. Pero sí estamos contratando hematólogos u otro tipo de especialistas ya mayores de 55 años, solo porque son extranjeros. O sea, no es posible que por hacer prevalecer una política, nosotros estemos sacrificando la experiencia de los médicos y sobre todo exponiendo a nuestra población a unos malos diagnósticos y malos tratamientos. Así es, doctor. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Interesante el tema que estamos abordando. Vamos a hablar enseguida acerca de lo que se viene, de cómo se está actualizando el abordaje preventivo de las enfermedades, que es una parte importante para que la población salvadoreña esté pues bien de salud, y por supuesto cómo está la situación de las medicinas acá en el país. ¿Le parece? Claro que sí. Ok, nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes recordarle a usted, amigo televidente, que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más enfoque.
Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a usted, amigo televidente, por continuar con nosotros y buen provecho si a esta hora de la mañana pues usted ya se encuentra disfrutando su bendecido desayuno. Esta mañana estamos hablando acerca de la situación actual del sistema de salud en el país y pues para ello nos acompaña el doctor Rafael Aguirre, quien es secretario general de Simetris y con quien precisamente vamos a hablar acerca de la importancia de aquellas campañas de promoción y prevención de las enfermedades y por supuesto cómo está acá el país el tema de las medicinas. Sí, así es muy importante el punto que debemos de hacer promoción y prevención de la enfermedad. ¿Por qué? Porque es así como nosotros podemos invertir, primero se invierte en prevención y esto hace que el gasto en curar enfermedades reduzca significativamente. Sí, reduzca un montón. Ahora, ¿por qué? Por lo mismo que estamos platicando. Nos hace falta medicamentos en las instituciones, por lo tanto, esos recursos que estamos hoy en este momento invirtiendo en la curación de la enfermedad, más que en la prevención, se pudieran desviar para poder conseguir esa clase de medicamentos. Ahora también, si tú previenes las enfermedades, disminuyes la carga de medicamentos que necesitas. Entonces realmente aquí es un ganar-ganar. Si tú haces promoción y prevención de la salud, evitas las enfermedades y por lo tanto disminuyes el gasto para curarlas, las que ya tienes. Ahora, estamos nosotros en ese momento que la curva va hacia arriba. Diabetes, 20% dentro de la población, yo lo he mencionado, 20% de nuestra población tiene diabetes, 40% de nuestra población es hipertensa, 65% de las personas mayores de 18 años tienen obesidad o sobrepeso. Entonces son cuestiones que se ven bien íntimamente relacionadas con enfermedades como por ejemplo el cáncer. Okay. Tú sabes, este mes es el mes del Día Internacional del Cáncer y el 15... Campañas de concientización. Así es, fue el Día del cáncer infantil. Que debemos nosotros, y es cierto, qué bueno portar un listón, qué bueno hacer promociones del Día Internacional, pero lo mejor que pudiéramos hacer es prevenirlo y promocionar este tipo de apuestas para que estas enfermedades disminuyan en la población. Pero como te digo, el 35% de nuestra niñez tiene problemas ya de obesidad y de sobrepeso. El otro 35% con problemas de desnutrición. Entonces imagínate, vamos de un polo al otro y esas son las cuestiones que debemos de combatir desde la niñez, porque qué bueno hablar de la primera infancia y de todo lo demás, pero todo eso tiene que ir parejo, porque si tú lo preveniste los primeros 5 años, pero después de los 5 años tú lo dejas a libre albedrío y que los niños empiecen a comer chucherías y etcétera, etcétera, sin ejercicio, sin adecuado balance nutricional, pues entonces lo que ganaste en 5 años lo vas a perder en los siguientes 5 o 10 años más. Esas son las cosas que debemos de mantener nosotros, promover la adolescencia, los embarazos en adolescencia, promover todo esto en adolescencia y posteriormente ya después de los 18 años que puede entrar a su vida productiva, económica, pues entonces también prevenir las enfermedades crónico-degenerativas. Pero mira que estamos viendo en jóvenes menores de 30 años cuadros de hipertensión arterial. Peligrosísimo, porque a tus 25 años con hipertensión arterial quiere decir que vas a tener insuficiencia renal al cabo de 20 años. Y eso es lo que tenemos que evitar, que las enfermedades de viejitos, porque así decían antes, las enfermedades arriba de los 60 años, se estén presentando en menores de 30, porque vamos a tener una población longeva, pero al mismo tiempo los jóvenes falleciendo muy tempranamente. Entonces, todas esas cosas tenemos que controlarlo. Esa es responsabilidad del Estado, esa es responsabilidad del Ministerio de Salud, porque es el ente rector. Por lo tanto, tenemos que ver de qué manera, sí es bueno que la prevención inicie desde casa, lo hemos dicho, ¿verdad? Con aquellos recipientes que no se utilicen, el adecuado uso o que se le dé el tratamiento de las excretas, el tratamiento de la basura, pero si no tenemos una oportunidad de cómo poder tener adecuadas alcantarillas, adecuado sistema de aguas negras, etcétera, pues difícilmente vamos a poder lograr una adecuada salud ambiental
dentro de una comunidad y dentro de nuestra casa. Así es. Estos aspectos tan importantes, doctor, abarca también el plan multisectorial de salud que ustedes están impulsando, aquellos aspectos, aquellas propuestas que ustedes están presentando para el bienestar de la población salvadoreña. Producción nos va a agregar ahí en pantalla diferentes diapositivas para que usted nos explique cómo va el avance de estas propuestas, de este trabajo que están realizando con ADESA para el bienestar en general de la salud de la población. Sí, así es. Un plan nacional debe llevar visión y misión. La primera es la visión, es tener un El Salvador saludable, equitativo y resiliente, donde toda persona acceda a servicios integrales de salud para promoción, que es lo que hemos estado hablando, prevención, atención curativa y rehabilitación de calidad, con participación de todo. Es que mira, el problema acá es ignorar a las personas y decirles, no, mira, aquí lo que yo digo y no importa los puntos de vista que tengan las demás personas. Necesitamos incluir a la ciudadanía en la toma de decisión en lo que respecta al sistema de salud. Pero si nosotros no permitimos que la población se apodere de su salud, sino que siempre lo seguimos recargando o en el médico o en la enfermera o en el servicio general de salud, pues vamos a seguir teniendo problemas de epidemias como la que tuvimos de diarrea en enero. Imagínate, más de 23,000 casos de diarrea en ese momento. En este momento que tenemos problemas con dengue y con las enfermedades de vías respiratorias. Más adelante vamos a detallar cómo está el balance de la situación de estas enfermedades. Debemos nosotros de hacer esto, promoción, pero empoderar a la gente desde la comunidad. Y muchos podrían pensar, es un plan sumamente sencillo, pero a través de esas sencillas, a través de esas propuestas, es como ya mencionamos que la promoción y prevención puede ayudar muchísimo a la población. Así es, de ahí la misión es garantizar la salud integral de la población salvadoreña mediante un sistema nacionalizado, articulado. Es que ese es el punto, que el Ministerio de Educación esté articulado con el Ministerio de Salud. Antes existía escuela saludable. O sea, ¿qué de malo tiene aquellas políticas que sí dieron beneficio en la población? Que los médicos iban a dar consulta a los niños y que solo les entregaban vitaminitas. Y charlas educativas a los niños también. Imagínate que los niños llegaran enseñándole a los papás al respecto. Mira, papá, aprendí de dengue, aprendí de chikungunya, de cualquier... Ahorita en las Américas, en todas las Américas tenemos ahorita un problema de elevación de cuadros de enfermedades como chikungunya. Entonces, eso qué importante que el niño, que aunque uno no sepa, dice, ellos no, tienen adecuada retentiva, tienen una adecuada, si tal vez no tengan fluidez de palabra, pero ellos tienen esa retentiva y saben de qué manera poder prevenir todas estas situaciones. Así que creemos nosotros que es necesario, yo lo he mencionado, imagínate, ¿qué tal si en esas más de 400,000 computadoras, tablets y todo que han entregado, ahí hubieran metido doctor SV? ¿Sí? ¿A cuántas personas hubiera llegado ya doctor SV y que tuvieran la oportunidad de poder aplicar a telemedicina en esos casos leves que los hemos mencionado? Entonces, ¿para qué irse hasta la unidad de salud si lo pueden hacer a través de esa computadora? Ah, claro, pero ahí se necesita garantizar, disminuir la brecha digital, disminuir el alfabetismo digital con respecto de los jóvenes y de las personas adultas y adultas mayores. Y sobre todo necesitamos internet. Entonces, que la persona tenga internet adecuado para poder hacer uso oportuno de Doctor SV o de cualquier otra plataforma que venga, porque Doctor SV puede hacer que desaparezca, que sea una cuestión temporal, pero que venga, pero que la plataforma de telemedicina quede y poder utilizarla de esa manera. Entonces, realmente hay muchas cosas dentro del plan que nosotros hemos presentado y que vamos a seguir presentando que podemos ver. Por ejemplo, podemos ver dentro de los objetivos estratégicos una disminución del 30% de carga de las enfermedades prevenibles. Ahí entran enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias y de aquellas también de enfermedades se llaman no transmisibles, que son como actualmente se le llaman a todas esas enfermedades como diabetes, hipertensión y todo esto. Muy bien, ¿cómo van los avances de esta presentación de proyecto? ¿Han tenido, aunque sea, como dicen a lo buen salvadoreño, una pizca de que se les puedan brindar mesas de diálogo para que ustedes puedan presentar y exponer esta iniciativa tan importante? La participación de la población también, como está. Sabemos de que ustedes como sector salud, pues hacen el estudio, hacen estas proyecciones y propuestas basado precisamente en la necesidad de la población. Así es. Nosotros por el momento estamos en la construcción. Sí, ya hemos enviado cartas como parte de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud, como CONADESA, hemos enviado cartas a las diferentes instituciones aquí involucradas, Casa Presidencial, Asamblea Legislativa, Ministerio de Salud, Seguro Social, entre otras, a la Organización Panamericana de la Salud, que ya tuvo a bien respondernos y nos dijo, miren, nosotros estamos en la disposición, pero nosotros trabajamos con gobierno.
Nosotros trabajamos con gobierno, con entidades internacionales relacionadas a nosotros. Estaríamos pendientes, nos mencionaba la OPS, a que el gobierno entable mesas de diálogo para poderlas fortalecer y poderlas hacer facilitadores de materiales o documentación que necesitáramos. Recordemos, la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud son dos entes mundiales que sirven para este tipo de cosas: regular un plan estratégico de salud, regular un sistema, regular aquellas políticas para que tengan un adecuado impacto en la población. Muy bien, dentro de estos proyectos y estas propuestas que están en el Plan Multisectorial de Salud, ¿puede mencionarnos algunas de ellas, doctor, así a manera breve? Sí, nosotros hemos hablado, por ejemplo, fíjate que la entrega de los medicamentos a través de las farmacias, es que eso no es pecado y no es malo. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Que se fortalezca la farmacia institucional. Claro, es una gran cantidad de personas que se pueden hacer convenios con farmacias privadas para que el medicamento institucional llegue a las manos de ellos y a la farmacia más cercana que te quede a ti, que le quede a la población, entonces llegarla a traer ahí también. O sea, son mecanismos que se pueden utilizar y no necesariamente privatizarlo todo. O sea, son cosas que se pueden hablar, se pueden dialogar, pero que el impacto que tienen sería todavía mucho más grande del que ha provocado hasta ahora. Muy bien, en el tema de la reinserción, como ya mencionamos anteriormente, se aborda también en este plan multisectorial el poder brindarles esa oportunidad también al personal médico, como ya mencionamos, que tiene años de experiencia y que está pues queriendo brindar nuevamente el servicio a la población salvadoreña. Así es, tenemos 1.7 millones de salvadoreños a nivel rural. Tú sabes que ahí los equipos comunitarios en salud, o como quieran que se les llamen, porque así se les llamaba antes, pero se les puede cambiar el nombre, no hay ningún problema con el nombre, que se les cambie el nombre. Lo importante es que realicen la función de evaluación comunitaria, que vayan allá a las comunidades, a las quebradas, a los ríos, allá donde está la gente, pues, si es que ese es el problema. No ha habido un adecuado reordenamiento del asentamiento habitacional. Pero en lo que se está ordenando ese asentamiento habitacional, pues entonces mientras se hacen los equipos comunitarios. Y ahí es donde cabe, que no necesitas tantos trabajadores en un hospital, porque ya empezaste a reducir la tasa de enfermedades y de letalidad de las enfermedades. ¡Qué bueno! Pero entonces los puedes utilizar también allá en el área comunitaria. No es de hacer despidos masivos. Creemos nosotros, al igual que la población lo ha visto, que no ha sido la mejor medida tomada, sobre todo por lo que vino después. Vimos nosotros una disminución y un deterioro de la atención de la población en los diferentes centros, donde antes habían 7, 6 enfermeras, hoy solo quedaban 2 o una enfermera, o no quedó ninguna, y tuvieron que repartir de los otros lugares a estos centros. Mientras llegaban, hubieron lastimosamente muchos fallecimientos de salvadoreños que estaban esperando una atención, o que vimos el caso del paciente con insuficiencia renal que esperando su tratamiento de diálisis falleció. O sea, estas situaciones son tan delicadas que pueden llegar a este punto, y eso es lo que hay que evitar en el sistema. O sea, estos son pecados, lastimosamente, Ceci, que los que administran en salud lo tienen que llevar. Porque esto no se puede permitir. O sea, los planes estratégicos se hacen para eso. Vas a despedir tú o vas a separar tú a una cantidad importante de trabajadores de la salud. Por lo menos lo mínimo era un plan contingencial. Lo ideal es que no los hubieras despedido, porque tú tienes en este momento 35,000 trabajadores en el sector del Ministerio de Salud y tienes 18,500 trabajadores en el Seguridad Social, y la literatura te dice que por lo menos deberías de tener 25,000 trabajadores en el Seguro Social. Pues entonces como que algo no cuadra. Y si de los 18,000 ya despediste a más de 1,000 trabajadores en el Seguro Social, ¿qué te quiere decir esto? Y la población sigue incrementando, somos 2,100,000 derechohabientes en el Seguro Social. Más de 4 millones de usuarios del Ministerio de Salud y en sus diferentes plataformas: Fosalud, Bienestar Magisterial, Bienestar de Batallón Militar, etc. Entonces somos bastantes los que estamos necesitando la atención en salud y muy poca la oferta de trabajo. Así es, y como principal objetivo mantener a la población salvadoreña bien, ¿verdad? Así porque es, el principal afectado, la población. Así que con eso nos vamos nuevamente a pausa comercial. No nos cambie, porque retornamos para conocer cómo está la situación de las diferentes enfermedades endémicas acá en el país, por supuesto aprovechando la experiencia del doctor. Nos vamos a pausa comercial, no nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque.
estamos de regreso. Muchísimas gracias a usted, amigo televidente, por continuar con nosotros esta mañana. El tema que estamos abordando es acerca de la situación en general de la salud acá en El Salvador, y aprovechando, por supuesto, toda la trayectoria y conocimiento de nuestro buen amigo de casa, el doctor Rafael Aguirre, queremos conocer cómo están esas enfermedades endémicas, el balance que se está proporcionando y cómo son los casos de dengue, de sarampión, enfermedades de transmisión sexual también, como un incremento que ha habido también del VIH, doctor. Iniciamos hablando del dengue y sarampión. Sí, así es. Son enfermedades transmisibles, prevenibles. Estamos hablando que el dengue se transmite por la picada del zancudo de la Aedes aegypti, que en este momento tuvo un incremento importante debido a los vientos, al hecho seco de la estación en la que han tenido que ocurrir mucho riego y todo esto, que lleva a que cuando hay recipientes se llenen de agua, esta estancada sirve como reservorio para los zancudos. Recordemos que del dengue son 4 cepas, la cepa 1, la cepa 2, la cepa 3 y la cepa 4, ¿verdad? Entonces, esta es la situación con los menores de 2 años y con los mayores de 65, que son las poblaciones siempre más afectadas. Y que ya hubo casos de fallecimiento. Sí, más de 21 fallecidos que fueron detectados el año pasado, y que gracias a Dios en este momento que se han disparado los casos, pues no hemos tenido todavía muchos fallecidos, pero ese es el punto es evitar que se llegue hasta esas condiciones. La cuestión es que el dengue, la primoinfección, o sea, la primera infección no es tan grave, sino que la segunda o la tercera infección es la que puede provocar una enfermedad muy grave que puede llegarnos hasta el dengue hemorrágico. Esas son las cuestiones que hay que prevenir, y por eso los niños son los más afectados, porque son los que se están infectando o primoinfectando, o sea, es decir, la primera infección que ocurre con el dengue. Y como les digo, la primera infección no es tan grave, fiebre pequeña, leve, se generan anticuerpos, pero muchas veces se genera una sobrecantidad de anticuerpos. Cuando llega otra cepa, en específico, por ejemplo, el DEN2 con el DEN4, esta potencia la reacción. Y cuando ocurre esta unidad que primero se infectó con el DEN2 y después se infecta con el DEN4, hay un incremento importante de la cantidad de anticuerpos, y esto genera una hiperreacción en el cuerpo. ¿Y a qué lleva esto? A que dé dengue hemorrágico o dengue grave. Y esto es lo peligroso con la niñez. Y con los adultos mayores el gran problema son las enfermedades crónicas debilitantes que de por sí ya posee alguien mayor. Diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, asma bronquial, entre muchas otras, que pueden provocar desequilibrio, desbalance y obviamente una enfermedad más grave que la que normalmente hubiera desarrollado si él tuviera su sistema inmunológico normal. Entonces, estas son las situaciones que debemos de prevenir en nuestros adultos mayores y en nuestros niños menores de 2 años. Hablamos del sarampión. Gracias a Dios el sarampión en nuestro país no va a pegar tanto porque tenemos una alta tasa de vacunación contra el sarampión. Recordemos, la primera vacuna es al año de vida. El primer refuerzo, es a los 10 años, y de ahí en adelante, a menos que usted vaya a estar expuesto a población de infecciones recurrentes, por ejemplo, viajar ahorita a México es peligroso. Por lo tanto, sería bueno quien vaya a viajar a México se ponga un refuerzo contra el sarampión, para que cuando llegue allá no haya ningún problema. Entonces, nosotros tenemos una tasa de vacunación arriba del 95% que nos va a garantizar que aquí no haya una epidemia de sarampión. Puede ocurrir en menores de 1 año, ojo, porque no se ha vacunado contra la sarampión. Y puede ocurrir una enfermedad leve a moderada entre los de 1 año y 10 años, porque no han recibido su próxima dosis de refuerzo. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Ya de los 10 años hasta los 60 vamos a tener una adecuada respuesta inmunológica, por lo tanto va a haber muy poca infección y muy poca circulación del virus, pero esos son los grupos etarios donde debemos de tener en cuenta y debemos de cuidarlos. Menores de 1 año sobre todo, y entre los de 1 año y 10 años que no han recibido todavía su primer refuerzo. Así que dentro del sarampión eso es lo que tenemos que ver. Ahora, la enfermedad que yo le decía, chikungunya, otra vez está tomando fuerza en las Américas. Esto es obviamente porque el virus muta, gracias a Dios no muta a unas infecciones más graves, pero que sí entonces provocan una nueva sobreinfección en toda la población antes de que estemos inmunizados, y por lo tanto debemos de tener cuidado. Recordemos que el chikungunya tiene casi que los síntomas similares al dengue,
lo único que esta puede llegar a provocar problemas de microcefalia, puede llegar a provocar problemas de leucemias y enfermedades como tal por el tipo de virus que es. Así que a tener cuidado, y la prevención se transmite igual que el dengue por el zancudo Aedes aegypti, por lo tanto deshaciéndonos de los recipientes, limpiando las pilas. Recordemos, la untadita, antes hablaba de la untadita y por eso hablábamos de la promoción y prevención de salud. La untadita en las pilas, en los barriles, todo eso, 3-4 gotitas por barril de agua de lejía para poder tenerlas libres de larvas. Y si no, pues si a la gente que le gusta los pececitos, ¿verdad? Tener los pececitos también dentro de las pilas o de los barriles para que ellos se coman las ninfas del zancudo y tener libre de este problema. Así es, importante la prevención, como ya mencionamos. Así Hablamos es. además, doctor, aprovechando, sabemos de que con el cambio de clima, los vientos, se vienen diferentes enfermedades. Hablemos ahora entonces de los problemas respiratorios también, que siempre están. Qué bueno que hoy el Ministerio de Medio Ambiente estaba platicando que van a entrar vientos nortes nuevamente, porque así podemos prevenir las enfermedades respiratorias en la población infantil y adulta mayor. A nuestros adultos mayores bien resguardados, bien abrigados, con bufandas, si es posible conseguirles orejeras y ese tipo de cosas para si tenemos la obligación de sacarlo a consulta o de por sí él quiere salir a pasear. Recuerde que a veces nuestros adultos mayores dicen yo voy a salir porque mi amigo me está invitando, pues tener ese cuidado, acompañarles y evitar y ponerles mascarilla. Comprar nuevamente de esas mascarillas sencillas, ¿verdad?, que venden en cualquier parte, y ponerle las mascarillas. Es mejor que ande esa mascarilla a que no ande nada y se nos infecte, ¿verdad? Ya esa mascarilla al llegar a la casa se deshacen de ella, ya no la vuelven a ocupar y así puede estar sucesivamente. Lo ideal es que si no hay necesidad de salir, no salga, porque recuerde que estos vientos provocan que diferentes clases de virus lleguen hacia nosotros aún a distancias muy lejos. Así que hay que tener cuidado con las enfermedades respiratorias. Ok, cambiando de tema de enfermedades, pero siempre en el mismo contexto, hablemos también en las primeras semanas de este 2026, los casos de enfermedades diarreicas, doctor. Sí, recordemos que son enfermedades transmisibles. Esto se ha dado por el mal lavado de manos. Es importante recordarle siempre el lavado de manos. Si está en su casa, pues usted sabe las enfermedades que manejan sus hijos, la familia que vive con usted, su mamá, etcétera. Ahí no hay ningún problema, que no se esté lavando las manos de forma recurrente. Pero si usted sale en su lugar de trabajo, en todos los lugares donde vaya, el lavado de manos con agua y jabón. Y cuando compramos comida, doctor, ese es el punto también, porque muchas veces está la costumbre de que se pasa por el lado de la comida a la vista, se saca el dinero y se paga y después se va a comer sin lavarse las manos. Y eso lo hemos estado viendo nosotros seguido. Eso permite la transmisión más fácilmente de este tipo de virus. A la cabeza son virus, no necesitan antibióticos. Lo que necesitan es reposo, abundante agua. Si hay malestar estomacal, pues simeticona, buscapina, medicina que solamente sirva para síntomas. A los virus no se les mata con amoxicilina, no se les mata con ciprofloxacina o cualquier otro tipo de antibióticos. Al virus el mismo cuerpo lo destruye entre 3 y 5 días, muchas veces hasta en las primeras 24 horas. Así de efectivo es un sistema inmunológico bien preparado. Entonces no es necesario estar utilizando antibióticos. Hacemos el llamado acá para las personas también que se automedican. Es que la automedicación, gracias sí. por incluir la palabra, tener cuidado con la automedicación. Si quiere usted, vaya, aquí es donde no, si es una diarrea leve, ahí está Doctor SV, utilícelo, pues ya está la herramienta, utilicemos telemedicina. Si tiene una clínica del Seguro Social o tiene una unidad de salud, vaya a pasar consulta a la unidad de salud para que ahí le dejen, en todo caso, como le hemos dicho, acetaminofén, buscapina, simeticona, ese tipo de cosas para calmar la sintomatología de las enfermedades en lo que el cuerpo nuevamente lleva al equilibrio. Si es que nosotros no estamos en desacuerdo de lo que hemos dicho a veces, hablado de que remedios caseros, no, si es que la situación es llevar al equilibrio, pero cuando nosotros abusamos de la automedicación o abusamos de todo este tipo de remedios, es cuando viene el desequilibrio y provoca entonces mucha más enfermedad. Así es, doctor. Aprovechamos también a hablar acerca del incremento de casos de VIH, sí. Una situación bastante preocupante para la población salvadoreña, principalmente sexualmente activa. Así es, recordemos, la mayor capacidad de contagio del VIH es de formas de transmisión sexual. Sí. O
sea, no podemos, hay que la gotita en el ojo, que me cayó en la piel, no. Que me dio un beso y se me pasó. Que fue por un beso, no. Este tipo de enfermedades no se transmiten, es rarísimo que se transmitan a través de estos medios. Solo es la vía sexual, la vía por genitales y la vía anal. Así que por lo tanto hay que tener cuidado. Ahora, hemos visto nosotros que debido a la gran cantidad de personas que han estado presas, pues se ha visto un incremento de enfermedades como VIH, tuberculosis también, por el hacinamiento que hay. Se han hecho comentarios al respecto, que en un lugar donde caben 10, 30 personas, pues están 300 o 400 personas incorporadas. Entonces, esta situación lleva a un alto hacinamiento y que las enfermedades transmisibles, no solamente las de vías respiratorias, que en este caso sería tuberculosis, sino que todas las otras enfermedades, las dermatológicas también. Hemos visto un incremento de enfermedades dermatológicas, dermatitis a la cabeza, escoriaciones también por escabiasis, o sea que ya son infecciones de la piel por ácaros y por insectos que han sido transmitidos por esta misma situación, y enfermedades peligrosas como la hepatitis. Estamos hablando de hepatitis B, hepatitis C. Recordemos la hepatitis B íntimamente relacionado con el cáncer de hígado. Entonces, por lo tanto, hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. Se transmiten solo vía sexual y de transfusión de sangre, pero hemos visto nosotros que la transfusión de sangre ha sido prácticamente cero. La mayor cantidad ha sido a través de relaciones sexuales, por lo tanto hay que protegerse y tener cuidado con este tipo de situaciones. Y como lo hemos mencionado, son personas que han estado privadas de libertad, ya sea por el régimen o por cualquier otra situación, y como están en hacinamiento, pues ahí es donde se han infectado. Entonces, debemos de generar las campañas de promoción y prevención de la salud con respecto en la comunidad, porque el problema es que se está llevando la enfermedad a la comunidad. Entonces estamos viendo también niños y adultos mayores desarrollando tuberculosis, y estas enfermedades son crónicas, debilitantes y fácilmente transmisibles. Doctor, en este contexto se podría mencionar también la aglomeración que hemos tenido acá en el país debido a los diferentes conciertos o diferentes actividades donde requiere que hay muchas personas, como ya mencionamos, aglomeradas. Sí, definitivamente el caldo de cultivo de este tipo de enfermedades son los aglomeramientos de las personas, los lugares hacinados, o sea, llenos de personas, porque por ejemplo también se pueden dar en lugares como mesones, sí, se pueden dar en lugares como restaurantes y este tipo de lugares, y por lo tanto debe de tenerse cuidado. A las personas que están con gripe o con cuestiones pulmonares, pues la recomendación es que si va a salir, lleve su mascarilla, tanto para su protección como para la protección de los demás. Recordemos que es importante, piensa en ti también, pero piensa en los demás y en aquellas personas que puedes contaminar, porque a la persona que tú contamines, después te puede contaminar a tu mamá, te puede contaminar a tu papá, y no vas a querer que ellos sufran una enfermedad grave que tú mismo provocaste por no haberte cubierto o por no haber protegido a las demás personas. Mejor dicho, imposible, doctor. Importantes recomendaciones a tener en cuenta todos. Así es. Muy bien, nos vamos nuevamente a pausa comercial, amigo televidente, no nos cambie, ya retornamos para finalizar con su espacio de entrevistas acá de Enfoque. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y hemos llegado al final de este su espacio de entrevistas de Enfoque, donde el tema principal ha sido la situación actual que se tiene acá en el país de la salud, y para ello pues me acompaña un experto en el tema. Estoy hablando del doctor Rafael Aguirre, quien quiere cerrar este espacio de entrevista con un importante mensaje. Doctor, por favor. Muchas gracias, y decirle a las autoridades pertinentes del sistema de salud que estamos abiertos completamente al diálogo. Nosotros no promovemos cuestiones de hecho, porque no creemos que cerrando centros hospitalarios, ni disminuyendo labores, ni atención hacia la población vamos a generar un impacto positivo. Al final sí se van a escuchar mis demandas, pero la población va a quedar afectada. Creemos nosotros que eso debe de evitarse, pero sí tenemos que sentarnos a dialogar. Estamos viendo muchos problemas de esta situación, y mire que el Plan Nacional está basado en 3 pilares. El pilar de la salud preventiva, de la salud curativa y de la salud de rehabilitación, es decir, el pilar de la rehabilitación en salud. Y estos 3 pilares están unidos a través de 4 ejes. El eje de participación ciudadana, el eje de medicamentos, tecnología e investigación,
el eje de desarrollo profesional del sector salud y el eje del sistema de respuesta integral. O sea, que un sistema de emergencia realmente sea efectivo, tenga eficacia en llegar rápido a la emergencia y sobre todo cubrir la emergencia que está teniendo. Porque imagínense un paciente diabético esperar que su azúcar de 800, de 900 grados, vaya a bajar hasta que llegue al área hospitalaria cuando se le puede dar tratamiento en casa y sin necesidad de ingresarlo a un hospital donde hay bacterias que lo pueden infectar, pues definitivamente sería muchísimo mejor que estar invirtiendo en todo lo que acabo de mencionar. Entonces, lo mejor es eso. ¿Y qué tal si el paramédico, porque no necesariamente tiene que ser un médico, un personal de enfermería bien capacitado, un fisioterapista, licenciados de laboratorio bien capacitados nos pueden servir de paramédicos? O sea, por eso lo hemos dicho nosotros, ¿qué necesidad de despedir a tanta gente? Si tenemos tanta necesidad en todos los lugares en salud. Entonces, ahí pueden servirnos mucho los paramédicos, llevar la salud y la atención, emergenciólogos y como lo menciono, no necesariamente un médico general o un médico especializado. Perfectamente podemos capacitar a enfermeras, a enfermeros para que puedan dar esta labor. Y si no logran controlarlo en el área domiciliar, pues entonces llevarlo al centro de salud más cercano para darle un tratamiento ambulatorio. Recordemos, lo importante es recuperar de la forma más rápida y más efectiva a la población para que continúe dándonos eso, a los artesanos, a los artistas, a los profesionales en general y a todos los trabajadores. Entonces, ¿esto involucra necesariamente unir los sistemas? No, podemos dejarlo tal cual está. Podemos hacer un sistema integrado de salud o podemos hacer un sistema único de salud. No estamos cerrados a ninguna posibilidad. A lo que sí estamos cerrados completamente, primero es a la corrupción. Segundo, estamos cerrados a la mala toma de decisiones. Por lo tanto, creemos que juntos, dos cabezas, por así decirlo, piensan mejor que una. Lo mejor es que unamos esfuerzos con las autoridades, pero que abran las puertas. Ahora, que se acerca un año preelectoral, todavía con mucha más razón. Si quieren continuar siendo opción de administración para la población, abran las puertas. De lo contrario, la misma población les va a decir, bueno, momentito, apártense de aquí, ¿verdad? Y que vienen otros nuevos a administrar. Y eso es lo importante, que la población tenga esa conciencia y esa capacidad de hacerlo con los administrativos. Muy bien, doctor. Quiero agradecer infinitamente el hecho de habernos acompañado esta mañana y brindar esos aspectos tan importantes para la población salvadoreña y, por supuesto, a compartirnos acerca de cómo está la situación en general de la salud en el país, las diferentes enfermedades. Esperamos tenerlo nuevamente y que traiga buenas noticias acerca de mesas de diálogo que se hayan establecido y los diferentes acuerdos que llegan a una sola finalidad, el bienestar de la población salvadoreña. Así es, sí, muchas gracias, un fuerte abrazo a la población también. Estamos a sus órdenes en cada uno de los centros. Excelente que tenga una buena atención, pero también lo mejor es que eso vaya acompañado de insumos médicos, medicamentos y de buenas citas y citas a tiempo para que usted reciba la mejor atención posible. Así es, muchísimas gracias y también a usted, amigo televidente, gracias por su fiel sintonía. Lo esperamos, por supuesto, en una próxima emisión acá en su espacio de entrevistas de Enfoque.